Buenas noches, comunidad de la niebla. Espero se encuentren muy bien. Esta noche nos adentraremos en este espeso, húmedo y frío ambiente compuesto de luz y oscuridad para compartirles un impresionante relato, el cual quiero que escuchen con discreción, porque estoy seguro que los dejará con muchas cosas en su mente, las cuales poco a poco irán tomando forma para darse una idea de la perturbadora realidad que se esconde en el Cristo de la abuela. Así que sin más introducciones, demos inicio a este relato que, hasta el momento, había estado oculto entre la niebla. Buenas noches, comunidad de la niebla. Les escribo para saludarlos y compartir con todos ustedes una experiencia que me sucedió cuando era pequeña y con la cual quedé traumada para toda mi vida. Todo comenzó en los años 90, cuando tenía 10 años de edad. En ese entonces, mi vida era muy feliz, jugando con mis juguetes, viendo las caricaturas clásicas de la época y siendo parte de la última generación que todavía salía a jugar al patio hasta el atardecer, cuando las madres salían a llamar a sus hijos para regresar a casa y prepararse para dormir. Pero la única diferencia que tenía mi familia en relación a las demás era la extraña relación que teníamos con mi abuela materna, mi única abuela viva, y a la que jamás conocí, debido a que hablar de ella en la casa era igual de prohibido que decir una grosería o faltar el respeto, por lo que crecí con la idea de que esto era algo normal, pese a que veía las enormes diferencias con las familias de mis amigos. Sin embargo, una tarde, cuando llegué de la escuela, todo cambió para mí, al ver a mi madre hablando por teléfono, notablemente afectada y llorando a mares, lo que me hizo pensar que había recibido una mala noticia o que había sucedido un accidente. Pero después de colgar, y cuando le pregunté qué era lo que le había pasado, ella me dijo: «Era la abuela, hija. La abuela está emocionada de saber todo de ti y quiere conocerte». Yo me quedé totalmente helada cuando la escuché, ya que no entendía por qué eso debía ser una buena noticia y por qué me la tenía que decir con aquel rostro lloroso, suspirando y con la mirada perdida. Por lo que en ese momento solamente moví la cabeza a manera de aprobación, evidentemente dándole el avión, como comúnmente se suele decir. Pero mientras tomaba mi mochila para irme a mi cuarto y pensar un poco en todo lo que había pasado, me percaté que algo había cambiado en la casa, y de lo cual no me había percatado al ver a mi madre así. Se trataba de un viejo crucifijo que jamás había estado ahí, porque de hecho yo había crecido como una persona agnóstica, pero esa tarde preferí no mencionar nada al respecto al ver a mi madre en aquel estado. En las siguientes semanas, todo comenzó a cambiar en nuestra familia, ya que mi madre, inexplicablemente, se volvió una persona más religiosa, obligándome a rezar con ella 7 veces al día, acompañarla a la iglesia y demás cosas que suelen hacer las personas creyentes, llegando incluso a obsesionarse con el tema, tal como muchas madres de aquel entonces, pidiéndome que tirara varios de mis juguetes y que dejara de ver ciertas caricaturas con el argumento de que eran satánicas y que alejaban a los niños de Dios. Este cambio también lo notó mi padre, y supe que tuvieron varias discusiones por este motivo, porque aunque se encerraban para pelear, siempre podía escuchar todo lo que decían. Y en aquellas peleas siempre se mencionaba a mi abuela, a aquel crucifijo que había aceptado mi madre y a los cambios obsesivos que había tenido con nosotros. Pero con el paso de los días mi padre se rindió, alejándose de la casa y evitando convivir lo más posible con mi madre. Yo intenté hacer lo mismo, pero un viernes, apenas llegué a la casa, ella me dijo: «Bienvenida, hija, ya tengo listas tus cosas.
cámbiate de ropa y sal al coche, te llevaré a pasar el fin de semana con tu abuela. Aquella frase la sentí como una maldición o como la antesala de una verdadera pesadilla, porque nunca había conocido a aquella mujer y en ese momento mi madre me pedía que me fuera a pasar 2 días con ella, sin darme oportunidad de rebatir, no solo porque su orden era innegociable, sino porque su actitud ya me daba miedo y temía que me fuera a lastimar. Así que simplemente la obedecí y esa misma tarde, 1 hora después, ya estábamos enfrente de una vieja casa en la colonia Roma, viendo cómo mi madre tocaba un timbre que tenía un horrible sonido, y tras esto, la puerta de vidrio y madera se abrió, dejándome ver a una mujer de la tercera edad, vestida de forma elegante, con el cabello pintado de ese tono azul que suelen usar las mujeres de esta edad, joyas en su cuello y en su muñeca, además de portar un crucifijo que tenía colgado de una cadena que parecía estar hecho de oro y que en su diseño era idéntico al que le había regalado a mi madre, el cual se caracterizaba por ser distinto a los demás, debido a que en estas representaciones Cristo tenía una mirada malvada y hasta cierta parte burlona, o al menos así me lo parecía a mí. Adelante, hija, déjame a la niña, la vamos a pasar muy bien, dijo la anciana, percatándose que mi madre parecía apretarme de los hombros, como si su subconsciente se negara a dejarme en aquel lugar. Pero después de escuchar la orden de la abuela, mi madre accedió, dejándome con aquella mujer. La señora me trató como se supone que lo debería hacer una abuela con su nieta, pero yo en todo momento notaba su frialdad y su falsedad, sobre todo porque las pláticas no se centraban en mí o en mi vida, sino en ciertos aspectos de mi familia, sobre la relación que teníamos y la forma en la que nos llevábamos con nuestros demás familiares, como si aquella mujer solo me quisiera ahí para sacarme información. A la hora de la comida, me preparó una extraña sopa de crema con unos pedazos de pan, la cual metía en mi boca delicadamente, para después escupir la mayor parte posible en una servilleta, y cuando la abuela se fue por más agua de limón, me acerqué a una maceta y vacié el resto de la sopa, no porque sospechara de algo en particular, sino porque tenía un horrible sabor amargo que era imposible de comer. Así pasé toda la tarde del viernes con ella, intentando evadir cada una de sus preguntas y sintiéndome sumamente incómoda en aquella vieja casa que olía a humedad, la cual se caracterizaba por tener decenas y decenas de la misma representación de aquel extraño Cristo en todas las formas posibles, las cuales creaban un horrible ambiente en el interior como de tristeza y soledad, por lo que no podía pensar cómo sería pasar todo el fin de semana en aquel lugar que prácticamente era desconocido para mí. De este modo cayó la noche, y tras pedirme que rezara con ella, la abuela me llevó a la que sería mi habitación, la cual se encontraba en el segundo piso de aquella casa, y cuando abrió la puerta, mi corazón comenzó a latir fuertemente y mi cuerpo temblaba sin parar al ver que el cuarto en el que dormiría era un lugar sumamente pequeño, casi claustrofóbico, con un enorme crucifijo de aquel mismo Cristo, de un tamaño casi gigante, cercano al 1,5 metros de longitud, el cual estaba colgado en una de las paredes, luciendo más aterrador e imponente que pacificador y amoroso, como debería ser. Después de darme la bendición, la abuela cerró la puerta y apagó la luz, mientras yo estaba acostada en la cama, en una total oscuridad, poniendo atención al sonido que hacía la manilla, porque tenía miedo que me encerrara en aquel lugar, ya que había hecho lo mismo anteriormente para asegurarme que la mujer no cerrara con llave la puerta principal, lo que me daba la opción de huir en caso de que así lo necesitara,
porque estar en aquella casa me quitaba el aliento y las ganas de vivir, pero intentando ser una buena niña, intenté dormir aquella noche, pero me era simplemente imposible al ver a aquel Cristo que miraba directamente a mi cama como si me estuviera amenazando. Pero en determinada parte de la noche el sueño me ganó, pero ya en la madrugada algo me despertó, ya que sentía como si alguien se hubiera subido a mi cama, moviéndola bruscamente para despertarme, y cuando abrí los ojos, simplemente no lo podía creer al ver la mitad del cuerpo de lo que parecía ser un hombre saliendo de la puerta de mi habitación, y cuando comencé a voltear hacia todos lados, me percaté que la cruz de aquel Cristo estaba completamente vacía y notablemente movida, como si alguien la hubiera retirado de aquel lugar. Pero conforme tomaba conciencia de lo que había pasado, despabilándome después de haber estado dormida, mi cerebro comenzó a unir los cabos sueltos, haciendo una horrible conclusión de lo que podría haber pasado. De modo que con las manos temblorosas y llorando en silencio del terror, metí mis cosas en mi mochila y me salí cuidadosamente de aquel cuarto, bajando las escaleras, buscando salirme de aquel lugar y huir hacia mi casa, pese a que no sabía cómo regresarme. Y mientras lo hacía, caminando por el piso de madera de aquel horrible lugar, me percaté que todos los crucifijos e imágenes religiosas del lugar estaban completamente vacíos, cuando la tarde anterior los había visto en su forma normal, como cualquier imagen religiosa que venden en la calle. Esa noche pude salir de aquella casa, gracias a que la puerta no tenía llave, y solamente comencé a correr sin dirección alguna, hasta que una patrulla me encontró y me llevó a la delegación para ayudarme y llamar a mis padres, quienes llegaron unas horas después, totalmente preocupados por la situación. Mi madre estaba asustada, pero también enojada, reprochándome por lo que había hecho, pero apenas regresamos a casa, mis padres tuvieron una discusión, terminando con una separación, por lo que mi papá y yo nos fuimos a la casa de una tía, mientras que mi madre se quedó en nuestra casa, la cual después se vendió, y tras quedarse sin hogar, se fue a vivir un par de años con la abuela. Yo no tuve más relación con mi madre hasta mi mayoría de edad, cuando se puso en contacto conmigo para disculparse por lo que había hecho, diciéndome que ella no había estado consciente de todo lo que pasó y que se dio cuenta del secreto y de la verdadera personalidad de la abuela cuando se fue a vivir con ella, huyendo por la noche de aquella casa, de la misma forma en la que yo lo había hecho. Al principio no quería saber nada de ella, pero con el paso de los años me acerqué para escuchar su versión, y lo que salió de su boca respecto a la vida oculta de la abuela es algo que todavía tengo que procesar, porque fue demasiado fuerte e implican cosas que están fuera de nuestro entendimiento. Pero lo único que les puedo confirmar, y que seguramente se están preguntando en este momento, es si fue real lo que yo vi y si es lo que se imaginan, a lo que les digo que sí, porque en mi caso, después de recordar con mayor claridad, tengo la certeza de que el hombre que vi saliendo de mi cuarto tenía una extraña piel, como si estuviera hecho de madera. Y de acuerdo a mi madre, ella también lo vio un par de veces con sus propios ojos mientras descendía de la cruz, moviéndose de forma extraña, dejando en claro que no se trataba del Cristo que todos conocemos, sino de un ser oscuro que se hacía pasar por él. Tras toda esta experiencia, yo me he acercado a Dios, pero no bajo ninguna creencia, ni bajo el mando de ningún ser humano, y leyendo las palabras sagradas por mi propia cuenta, de distintos tipos de creencias, llegué a la conclusión de que Dios es uno, y que existe en realidad,
porque es un ser lleno de luz y de amor, quien seguramente me protegió esa noche para huir de aquella casa en donde vivía el mal. Gracias por escuchar el relato de esta noche, exploradores de la niebla. ¿Les gustó la historia? Espero que sí, y que me ayuden con su like, su comentario o su compartida, para que esta historia llegue a una mayor cantidad de personas y que la experiencia de nuestra compañera no se quede en el olvido. Recuerden suscribirse a este canal, activar la campanita y compartir sus comentarios, los cuales estaré muy contento de leer. Si tienen alguna experiencia con el mundo paranormal, con ángeles y seres de luz, o con demonios y seres de la oscuridad, también pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios. Para tener una dosis extra de terror, los invito a suscribirse a mi otro canal, Letras de la Oscuridad. Si llegaron al final de este especial, háganmelo saber en la sección de comentarios, o también háganse destacar con un emoji de una cruz. Estaré muy atento de leer todos sus comentarios. Por el momento, ha llegado la hora de despedirnos, pero pronto nos adentraremos nuevamente en la niebla, donde están ocultas las historias de la luz y la oscuridad que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.